¿Alguna vez te has preguntado si los juegos de Grand Theft Auto tienen alguna relación entre ellos o simplemente son títulos con historias independientes a las demás? Bien, pues en este video hablaremos sobre eso. La saga comienza cronológicamente con Grand Theft Auto London 1961 y posteriormente Grand Theft Auto London 1969. En este video, estos juegos no serán importantes debido a que no tienen gran relevancia en la historia de la saga. Mejor, hablemos de Grand Theft Auto Vice City Stories, cuya historia transcurre en 1984, 2 años antes de los hechos de Vice City. Y a partir de aquí, empieza lo importante. Nuestro protagonista es Victor Vance, hermano de Lance Vance, que aparece en el juego Vice City. Victor se enlista en el ejército para ayudar a pagar los gastos médicos de su hermano menor Pete, quien sufre de asma. Una vez en el ejército, debe hacer trabajos para su sargento Jerry Martínez, quien resulta estar relacionado con el contrabando y actividades no muy legales. En una de las misiones, Victor es descubierto y expulsado del ejército, así que se ve obligado a continuar realizando actividades ilícitas para ayudar a su hermano. Poco a poco, el poder de Victor comienza a aumentar hasta llegar a tener un imperio de negocios en Vice City. Pero esto no duró mucho, pues al vengarse del sargento Jerry Martínez, Victor Vance decidió abandonar la ciudad por un tiempo para alejarse del negocio de las drogas. Pero antes de marcharse de Vice City, su hermano Lance confiesa haber robado 20 kilos de cocaína a su jefe Ricardo Díaz. Así que deciden esconderse y los negocios que pertenecían a Victor pasan a manos de Ricardo Díaz. De esta forma podemos explicar cómo es que en el juego Vice City el capo tiene tanto poder. Con esto, acabamos con la historia de Vice City Stories. Así que ahora vayamos 2 años después, cuando los hermanos Vance vuelven al negocio intentando vender esos 20 kilos robados a Díaz. Esto nos conecta con el inicio del juego Grand Theft Auto Vice City, donde nuestro protagonista, Tommy Vercetti, debe encargarse del trato con los hermanos Vance. Antes de concretar el negocio, un grupo de matones enviados por Ricardo Díaz abre fuego contra ellos, asesinando a Victor Vance y a los compañeros de Tommy. Así es como la historia de Victor Vance termina, y una nueva comienza, pues tras el ataque, Tommy debe huir, al igual que Lance, el hermano de Victor, perdiendo la mercancía y el dinero. Esto no puso muy contento a su jefe, Sonny Forelli, quien le ordenó recuperar lo perdido. Y así es como Tommy comienza a hacerse de algunos contactos en la ciudad de Vice City hasta formar su propia organización criminal. De esta forma, va obteniendo poder y quitando del camino a quien se interponga. Una de esas personas era Ricardo Díaz, a quien Tommy asesinó tras aliarse con Lance Vance. You stupid freaks! My beautiful house! Look what you've done to it! This is for my brother! I trusted you, Tommy. I would have had you made. Say goodnight, Mr. Diaz. Por su parte, Sonny Forelli estaba harto de esperar, así que decidió hacer una visita a Vice City para cobrarle personalmente su dinero a Tommy, quien planeaba pagar con dinero falso, pero no contaba con que Lance lo traicionaría, informando a Forelli acerca del dinero. Esto desató un tiroteo entre los matones de Forelli y Tommy, quien tras acabar con el traidor de Lance, enfrenta por última vez a Sonny. Con la muerte de Forelli, Tommy es su único jefe y ahora él controla Vice City. Wait, does that mean what I think it means? Tommy, baby! What do you think it means? That we're in charge. I mean, you're in charge. Tommy! You know, Ken, I think this could be the beginning of a beautiful business relationship. After all, you're a conniving, backstabbing two-bit thief, and I'm a convicted psychotic killer and drug dealer. I know. Ain't it just beautiful?
Tras los hechos de Vice City, no se volvió a saber nada de Tommy Vercetti. Hay quienes lo dan por muerto, pero a decir verdad, no hay pruebas de eso o de que siga vivo, así que podemos decir que su estatus es desconocido. Como un dato, si Tommy Vercetti siguiera vivo, en este momento tendría aproximadamente la edad de 70 años. Pero cambiemos de tema y vayamos a 1992, con uno de los juegos más populares de la saga. Así es, Grand Theft Auto San Andrés. Entre este y Vice City no hay una relación directa. Aquí, nuestro protagonista es Carl Johnson, o mejor conocido como CJ, quien tras haber pasado un tiempo en Liberty City, vuelve a San Andrés debido a la muerte de su madre, y en la ciudad se encuentra con los problemas que intentaba dejar atrás, como las drogas, la guerra entre pandillas y la corrupción. Para la finalidad del video, no profundizaremos mucho en la historia de este título. Iremos directo con un personaje que nos interesa y aparece en este juego. Ese es Catalina, una mujer con quien CJ realizó algunas misiones hasta que ella decidió irse a Liberty City con su nuevo novio. ¿Y quién es? Pues el protagonista de Grand Theft Auto San Andrés, Cloud Speed. Hay que mencionar que San Andrés ocurre 9 años antes de Grand Theft Auto 3. Teniendo ya esta conexión con uno de los juegos posteriores, no podemos saltarnos datos importantes. Por ejemplo, CJ trabaja con Ken Rosenberg, un amigo muy cercano de Tommy Vercetti. También conocemos a Salvatore Leone, un mafioso que aparecerá en juegos posteriores como Grand Theft Auto Liberty City Stories y Grand Theft Auto 3. Además, vemos cómo Salvatore conoce a su esposa María en el Casino Calígula. También hay que mencionar que CJ roba este casino que pertenece al mafioso y gracias a esto se gana una amenaza de muerte por parte de él. Stupid, backstabbing piece of eggplant shit. Salvatore, nice to hear from you too. You're dead. Your friends are dead. Your family's dead. I'm gonna fuck you up and your children and your grandchildren. Well, it's been nice talking to you, but I got some money that needs spending on some expensive trash, so if you excuse me. You're dead. Dead. Sin más que decir acerca de este título, sigamos con la cronología de los juegos para llegar al primer Grand Theft Auto, que transcurre en 1997. Pero aquí no ocurre nada que sea relevante para nuestro video, por lo que pasaremos de inmediato con el siguiente, y ese es Grand Theft Auto Liberty City Stories. Este juego transcurre en 1998, y nuestro protagonista es Tony Cipriani, un mafioso que vuelve a Liberty City tras haber estado un tiempo escondido por haber asesinado a un importante rival. Y aquí es cuando entramos en un poco de polémica, pues existe una teoría en la que se dice que la persona que murió a manos de Tony es nuestro querido CJ. Esto debido al robo del Calígula y por la amenaza que hizo Salvatore contra CJ. La teoría dice que Salvatore envió a Tony a acabar con la vida de CJ. Pero realmente no existe evidencia de eso, y al no poderse comprobar, esto para mí solo es un rumor que es bueno que conozcan y ustedes saquen sus propias conclusiones. Pero lo cierto es que nada de esto está confirmado. Pero no olvidemos el tema principal y regresemos con Tony, quien tras su regreso a la ciudad vuelve a hacer trabajos para Salvatore Leone, el jefe de una de las organizaciones criminales más poderosas de la ciudad. Gracias a su eficacia y lealtad, Tony comienza a escalar puestos en la familia hasta convertirse en la mano derecha de los Leone. Dicho esto, no hay mucho que agregar sobre el juego, así que sigamos con la línea de tiempo para llegar a Grand Theft Auto Advance, un juego que transcurre en el año 2000 y aquí, nuestro protagonista de nombre Mike se relaciona con Asuka Kazen, líder de los Yakuza, y con 8-Ball, dos personajes que también aparecen en Grand Theft Auto 3. Aunque no lo parezca, este juego es importante porque nos explica varias cosas de Grand Theft Auto 3. Por ejemplo, ¿por qué existe una rivalidad entre el cártel colombiano y los Yakuza? O cómo es que Catalina, sí, la misma que aparece en San Andrés,
llega a ser líder del cártel. Y también vemos como 8-Ball es arrestado y termina en el mismo camión de policía junto a Cloud Speed al comienzo de GTA 3. Y hablando de Grand Theft Auto 3, ese es el siguiente juego en la cronología, ya que transcurre en 2001, un año después del Advance. Aquí, el protagonista es Cloud Speed, aquel que aparece en San Andrés y se marcha junto a Catalina a Liberty City. Bien, pues aquí Cloud es traicionado por su novia Catalina, por lo que termina arrestado y viajando junto a 8-Ball. Tras escapar de la policía, Cloud quiere vengarse de Catalina y comienza a hacer trabajos para varios personajes como Salvatore Leone, 8-Ball, Tony Cipriani y Asuka Kase. Después de asesinar a Salvatore y obtener poder en la ciudad, Cloud termina su venganza con Catalina al acabar con su vida y rescata a María, la ex esposa de Salvatore, con quien decide partir para empezar una nueva vida alejada de los problemas de Liberty City. Ahora, hablando de la misma ciudad, pero 7 años más tarde, llegamos a Grand Theft Auto 4, donde nuestro protagonista es Niko Bellic, un ex militar de 30 años que llega a la ciudad de Liberty City con la idea de vivir el sueño americano junto a su primo Román, pero con el tiempo se da cuenta que eso es una mentira y comienza a meterse en problemas a causa de su primo. Además, mientras estuvo en el ejército, la unidad de Niko Bellic fue traicionada y sufrió una emboscada que acabó con la vida de muchos de sus amigos. Mientras se encontraba en Liberty City, Niko se enteró que 2 miembros de esa unidad se encontraban en la ciudad, y tras llegar a la conclusión de que uno de ellos es el traidor, Niko se propone encontrarlos. Es así como comienza a hacerse de algunos aliados y enemigos. Cuando Niko logra dar con el traidor, decide vengarse y termina con su vida. Tras sufrir la pérdida de un amor, terminar con algunos asuntos pendientes con la mafia rusa y librarse de un criminal llamado Jimmy Pegorino, la historia de Niko Bellic termina y hasta ahora no sabemos nada más de él. Y para terminar esto rápido, hablemos de la que hasta ahora es la última entrega, Grand Theft Auto 5. Un juego cuya historia se desarrolla en el año 2013 en la ciudad de Los Santos. Aquí podemos controlar a 3 personajes, Franklin, Trevor y Michael. Estos 2 últimos tienen una historia juntos y en el juego somos testigos de su reencuentro. La verdad es que no quiero hacer este video más largo, ya que en este juego no hay gran relación con los demás. En cuanto a cosas importantes para este video, podemos ver cómo Trevor asesina a Johnny, protagonista de uno de los DLCs de Grand Theft Auto 4. Y además, Paki, aquel viejo amigo de Niko Bellic, aparecen en la ciudad. Si decidimos hacer algunos golpes con él, nos contará un poco de su historia en Liberty City, y en cuanto a Niko, nos dirá que probablemente ha muerto, pues no ha sabido nada de él. The Bank of Liberty City. Ah, shit, yeah. I heard you were part of the crew that took them down. I ran the crew. It was me, my brother Derek, God rest his soul, my pal Michael, God rest his soul, and another boy, Nico, who's probably dead too. They're all dead. Must have been jinxed, huh? Es poco, pero con esto terminamos con la historia de Grand Theft Auto. Que, por cierto, perdón si le resumí demasiado, pero solo quería hablar de lo importante. Como pueden ver, existe relación entre algunos títulos, pero también hay muchas incógnitas con varios protagonistas. Según información de Rockstar, todos los personajes antes de Grand Theft Auto 4, salvo Cloud Speed, están muertos. No sé si con la palabra muertos se refieren a que no retomarán sus historias o literalmente los personajes fallecieron. Si fue así, sería bueno al menos tener una versión oficial de cómo sucedió o alguna cinemática, no lo sé, algo que lo explicara un poco mejor.
En fin, fue un poco complicado hacer este video porque también, como pudieron observar, algunos juegos no tienen ninguna relación. Pero espero que este video te haya ayudado a ver la saga de otra forma y sobre todo, que te haya gustado y te haya entretenido. Déjame